En este caso vamos a tener la medición del puente de diodos. Lógicamente hago la aclaración que para los osciloscopios, en este caso no tienen aislante a tierra, mejor midamos primero la corriente alterna a la entrada, lo que hemos hecho anteriormente en el puente de diodos respectivamente. Antes del puente de diodos primero medimos, entonces vemos la señal de la forma de onda que viene. En este caso voy a hacer el ejemplo muy claramente. Me conecto acá al negativo en esta punta, que es la que habíamos dicho que es el centro, y esta otra la conecto en el positivo. Veamos la señal, ahí me da 44.8 voltios pico, 15.20 RMS, y con el tester lo que nos daba a nosotros en ese momento era lo que va a dar la medición en directa, en alterna, estaba midiendo alterna, que va a ser 15.6, que es lo que nos da el tester con el voltímetro en el osciloscopio. Ahora paso a las puntas para evitar un cortocircuito o sobrecalentamiento, porque se hace un corto cuando las tierras no están aisladas, y conecto en este caso en el puente de diodos en la parte negativa y la patita positiva. Observemos que esta ya es una rectificación de onda completa. Cuando se rectifica la onda completa, veamos que se duplica la frecuencia. Después de un puente de diodos se duplica la frecuencia. ¿Por qué? Porque se está rectificando dos veces. Se rectificó primero el ciclo negativo, que era 60 Hz, más los 60 Hz del ciclo positivo, son 120 Hz, que es lo que estamos aprovechando ahí. ¿Estamos claros? Si se rectifica solamente medio ciclo, sale la frecuencia de 60 Hz, o sea, no se pierde nada. Si se rectifica a ciclo completo, tenemos 120 Hz, es el doble de la frecuencia. Ahora, esto es en este caso, medimos con el tester, en la sana teoría me tiene que dar 14.8. Aquí vamos con, punta negativa y punta positiva en corriente directa. Tenemos negativa, positiva, y ahí tenemos 13.4. Observa. Y ahí en el osciloscopio nos dice que es 14.8. Si lo contamos por divisiones, voy a bajar el eje para que se logre apreciar el mejor conteo, y voy a extender el tiempo. Entonces, es que no me alcanza. Ahí está 5 voltios por división. Entonces, entrándole desde el punto del eje, para que se vea bien clarito, contamos 1, 2, 3, 4 divisiones, aproximadamente 4 divisiones. La vemos desde aquí, 1, 2, 3, 4 divisiones. Por 5 serían 20 voltios aproximadamente. Vean que está variando a esto, lo que nosotros llamamos rizado. Es el rizado que tenemos aquí arriba entre la señal, el ruido. Entonces está perturbando, está haciendo los cambios. Para eliminar el rizado, nosotros a la salida del puente de diodos siempre vamos a colocar, para rectificar a onda completa, un proceso de carga. En este caso voy a colocar, pausa, listo. Ok, en el caso he puesto en este lado el negativo, visto desde acá. Aquí tengo el positivo, que va a ser este naranja, y este negativo va a ser este blanco, para hacer las mediciones respectivas. Vamos a medir el osciloscopio con una carga de 10K. Voy a zafar este negativo para acercarlo un poquitito más a la carga, a lo que yo ocupo medir. Aquí tengo la carga, procedo a conectar. Ya sabemos que este es negativo y este es positivo, y ahí eso es lo que me está dando la rectificación. Dice que es 21 voltios, 15 voltios RMS, 21 voltios pico a pico, que para nosotros serían 10.5 voltios pico.
Lo tenemos en el proceso, 13 voltios aproximadamente. Ahora, para quitar el rizo y para convertir la señal de corriente continua a corriente directa, vamos a filtrar la señal. Para eso tengo que respetar la polaridad, menos, y entonces automáticamente ese sería el más de un capacitor. Observemos que la corriente, al agregar el filtro, se ha convertido de corriente continua a corriente directa pura. Me dice que el voltaje ahora son 20 voltios en RMS. Vamos a medir acá. Dice que tengo 20.9. Es lo que ya ahora tengo en la medición. Pasamos de corriente alterna a corriente directa pura. Es la medición que nos va a dar con el capacitor. Si observamos, si quito el capacitor otra vez, me da 15 voltios, 15.20. Pero si coloco el capacitor ahora en paralelo con la carga, respetando el negativo y positivo, me da 21 voltios. ¿Qué sucedió? Que aumentó aproximadamente casi 7 voltios con el tester. Si lo mido con el tester, vamos a ver que aumentó casi 7 voltios. En el caso de la rectificación, aumentó casi 7 voltios en el proceso. Duplicado. 21 voltios. 20.9. Mientras que sin el capacitor ya cargado, 13. En el cálculo matemático dice que nosotros vamos a aumentar 1.5 veces el valor de la rectificación. Entonces, vamos a ver, si el voltaje era 13 voltios y lo multiplico por 1.5, el cálculo matemático nos va a dar 19.5. O sea, los 20 voltios. Aumenta un 50% el rectificar o filtrar. Por eso, en los cálculos del capacitor, si mi salida, por ejemplo, va a dar 12 voltios RMS, yo tengo que usar capacitores el doble de la tensión, serían 25 voltios. Lo recomendable es 3 veces esa tensión. Entonces yo usaría uno por 3 veces. Lo mínimo es el doble, lo máximo es 4 veces. Entonces, si yo quiero usar un capacitor que sea de 48 voltios, lo puedo usar. En este caso tenemos el ejemplo de 330 en 50 voltios. Lo puedo usar, pero lo recomendable, porque este es el doble, ahí dice que es 21 voltios entre el proceso de filtrado en voltaje pico. Lo que estoy recuperando al convertirlo en corriente directa, si lo observan así, es el voltaje pico a pico. ¿Lo observaron? Cuando he recuperado el voltaje pico a pico, es, en palabras cristianas, el capacitor al filtrarlo en corriente directa lo que me hizo fue convertirme toda la señal alterna en una sola directa, eliminando la variante en el tiempo. Y por eso aumenta. Y por eso, no, si observémoslo ahí, si yo lo quito, dice que el voltaje pico a pico es 20.8. Pero si yo coloco el capacitor, la alterna desaparece, pero toda queda en directa. Y es el mismo voltaje, 21.8, 21 voltios. Eso es lo que hacen los filtros al quitar la baja frecuencia. Ahí está polarizado como filtro baja frecuencia, porque eliminó las 60 Hz. Sí, de hecho aquí no sale la frecuencia. No si lo podría viéramos salir. muy arriba, digamos aumentando el rizado, vamos a medir solamente la corriente que ahí nos están midiendo. Ya nos da el valor respectivo. En este caso, el osciloscopio, vamos a configurar acá. Voy a decirle ahí está la gráfica en el tiempo.
Ok, dejémoslo por ahí en caso de la medición, por lo menos para que lo entendiéramos qué es lo que hace en la conversión, ¿verdad? Eso. Ahí podemos observar claramente las tensiones, 20 voltios, veamos bien claro, 20.80 voltios RMS, o sea, corriente directa, lo que mide, pero en voltaje pico a pico es de 400 milivoltios, o sea, este ruido que está aquí arriba es de 400 milivoltios. Eso es alta frecuencia, es ruido. Eso se quita con otros capacitores, agregando capacitor o haciendo un capacitor más grande. Ya, tenemos.